Buenas tardes, clase. Hoy vamos a hablar de los términos lingüísticos. Vamos a ver en qué consiste. Como les decía, los términos lingüísticos nos van a ayudar a que nuestras oraciones, ya sean simples o complejas o compuestas, como les decimos a veces, tengan sentido. O sea, estos términos nos van a ayudar a que nuestro sustantivo tenga algún tipo de significado en una oración como tal, que no esté solo. ¿En qué consiste? Pues cuando hablamos de términos lingüísticos, siendo la lingüística la parte científica de lo que es el estudio de las lenguas, ya comenzamos a hablar del origen y desarrollo de las palabras, de los cambios semánticos de las mismas, o sea, la extensión, la reducción, el alto registro, palabras rebuscadas, términos peyorativos. Ya podemos comenzar a hablar de qué es lo que hace que el idioma o la lengua no sea solo esta lengua que obedece a la regla descriptiva, sino ya vemos la lengua desde el punto de vista de la regla prescriptiva. Quiere decir que los términos lingüísticos nos van a ayudar a entender las diferentes clases de palabras establecidas en función de sus propiedades gramaticales. O sea, desde el punto de vista gramatical, ¿en qué consiste esa palabra? ¿Qué es y qué función tiene en una oración? Vamos a ver cuáles son las clases de palabras que existen en español. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de términos lingüísticos. Los diferentes tipos de palabras. En este sentido, el español tiene 9 diferentes tipos de palabras. ¿De qué tipo de palabras estamos hablando? Son las palabras que determinan, aquí tengo un error de sintaxis, son las palabras que determinan a un sustantivo. Voy a hacer la corrección aquí. Son las palabras, y aquí vemos que hay que adicionar una N, son las palabras, para que no se me olvide, que determinan a un sustantivo, ¿ok? Son las palabras que determinan a un sustantivo. Las categorías fundamentales son el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Vamos a ver los diferentes ejemplos de estos 9 tipos de palabras. Como les decía, tenemos ahora que ver estos tipos de palabras. Dijimos que son 9 tipos de palabras los que definimos, ¿no? Los tipos de palabras que definimos lo que es en la lengua española y que conforman lo que es una oración, ya sea una oración simple o una oración compleja. Pues les digo que estas palabras presentan características específicas y las distinguen. Cada una tiene una función diferente, se distinguen por su función. Una no puede reemplazar a la otra. Un artículo no puede reemplazar a un pronombre. O sea, cada una de estas palabras tiene una función específica. Y si no está, el sentido de nuestra oración puede verse comprometido. Un momento que... Como les decía, aquí tenemos, por ejemplo, la palabra universidad. ¿Ves? No es lo mismo que la palabra cumplió.
Universidad es un sustantivo, cumplió es un verbo en el pretérito conjugado en la tercera persona del singular. O sea, una palabra no puede sustituir a la otra. De igual manera, la palabra importante no es la misma que el lentamente. Importante describe cómo es algo, si algo es importante o no lo es. Me lo describe, pero lentamente me describe el modo en que una acción se puede realizar. Quiere decir que estos 9 tipos de palabras tienen una función específica y por eso cada vez que ustedes hablan que yo les hago la corrección y les digo, por ejemplo, les corrijo si es singular, si es plural, si el verbo tiene que estar conjugado, es porque estas palabras hay que tenerlas en acuerdo. O sea, ellas tienen que estar en acuerdo una con la otra para que tengan sentido en una oración. A eso le llamamos concordancia. Cuando tienen que estar en acuerdo, en inglés les decimos agreement, le decimos agreement, pero en inglés le llamamos, en español, perdón, le llamamos concordancia. O sea, si yo digo universidad como mi sustantivo es femenino y está en singular, si quiero utilizar un artículo junto con ese sustantivo que es la universidad, tengo que usar el artículo femenino singular. Y ahí establezco la concordancia artículo sustantivo. Ahora, si voy a describir a la universidad, y yo puedo decir que la universidad es grande, tengo que conjugar mi verbo en el tiempo que me indique lo que estoy expresando. En este caso es en el presente, pero mi verbo tiene que estar conjugado en tercera persona del singular porque universidad es un sustantivo que obedece en inglés it's, pero en español sería él, ella, ¿sí? O una cosa. Ya ven, entonces, esta concordancia que se establece toma en cuenta estos tipos de palabras. En este caso tenemos una palabra que determina un sustantivo, que viene siendo el artículo. El artículo determina lo que es el sustantivo y nos indica si ese sustantivo es femenino, masculino, singular o plural. En este sentido tenemos artículos definidos e indefinidos. En algunos casos decimos la Universidad de las Bahamas o podemos decir en las Bahamas hay una universidad y en este caso sería nuestro artículo. ¿Ok? Entonces podemos tener artículos definidos e indefinidos. Una universidad. No se define cuál, sino una. ¿Ok? En este caso decimos, yo voy a una universidad. So, I go to a university. No está definido. Si decimos que en las Bahamas hay una universidad, estamos hablando del número, pero a su vez podemos decir que hay una universidad en las Bahamas, lo cual igualmente tiene que estar en concordancia y no podemos decir uno como el número uno porque una obedece a femenino, a un sustantivo femenino en singular. ¿Ok? Lo que quiere decir que el artículo nos define al sustantivo, por lo tanto, a partir de hoy tenemos que estar más conscientes de qué tipo de sustantivo estamos utilizando, cómo vamos a tener esta concordancia, porque los términos lingüísticos los estamos aprendiendo para que no se nos olvide cómo tenemos que utilizarlos. El sustantivo, por ejemplo, viene siendo la palabra a la cual el artículo va a definir y es lo que va a nombrar a una persona, lugar, animal, cosa, idea o cualidad. O sea, este sustantivo va a aceptar artículos de los que hemos hablado, pero tienen que estar en concordancia con el sustantivo. ¿Ya ve? O sea, niño sería el niño, mesa, la mesa. Pero si sería en plural, entonces diríamos los niños y las mesas. Y así igual ocurriría con profesor, belleza, automóvil, etc. Por lo tanto, si decimos el hombre, entonces entró a la habitación sin hacer ruido, como el ejemplo, quiere decir que estamos hablando de un hombre, el hombre, the man. Pero si dijéramos más de uno, los hombres, entonces tendríamos que cambiar nuestro verbo porque el mismo tendría que estar
en concordancia con el sustantivo. Igualmente, hablamos ahora de entre las frutas que Julia prefiere están las peras y las fresas. O sea, estamos hablando de una preferencia de una persona, pero hablamos de las frutas, por tanto, frutas está en plural, su artículo tiene que estar en plural también femenino, porque frutas es un sustantivo femenino. Vamos a ver el pronombre. Tenemos muchos tipos de pronombres. En este caso vamos a hablar del pronombre personal. Tenemos pronombres de objeto directo, de objeto indirecto, pronombre reflexivo. Tenemos muchos tipos de pronombre en el español, ¿ok? Tenemos también los pronombres posesivos, pero en este caso vamos a hablar principalmente de lo que es el pronombre personal, que es el pronombre principal al cual nos referimos, porque el pronombre es la palabra que se usa para sustituir a un sustantivo. El pronombre personal se utiliza para sustituir a un sustantivo. Aquí está otra de las estrellas de nuestra lengua española, que es el adjetivo, quien nos ayuda a describir al sustantivo que puede ser sustituido por un pronombre, el cual va a estar acompañado por un artículo y de igual manera tiene que estar en concordancia con el tipo de pronombre. Así que en este ejemplo, los mejores promedios en español es un término que se puede utilizar en academia para hablar de lo que es el averaje, como el grade point, el point grade, average, GPA. Los mejores promedios son mejores, plural, masculino, los, plural, masculino, promedios, sustantivo, masculino en plural, son de los alumnos aplicados. Ahora estamos aplicados, estamos viendo que aplicados es un adjetivo que está modificando no a los mejores, sino a alumnos. No está modificando a los promedios, está modificando la palabra alumnos. El verbo, que es otra de las palabras o de los términos lingüísticos importantísimos en lo que es la formación de la oración, ya sea simple o compleja, ya conocen, los verbos tienen que estar conjugados de manera correcta, de acuerdo con el tiempo verbal, el tense, que se está hablando. Los verbos pueden estar de manera progresiva, ¿ok? Y cuando están de manera progresiva, este verbo se utiliza en una forma que se llama gerundio, ¿ok? O en el caso se le puede decir participio. Y el verbo es una acción, como conoce. También tenemos los verbos copulativos. En inglés le decimos linking verbs, que son los verbos como ser, por ejemplo, que son verbos que nos ayudan a unir al sustantivo con su calidad. Explican cómo es una condición o una persona y pues este verbo copulativo nos ayuda a unir el sustantivo con la idea que queremos expresar del sustantivo. Vamos a hablar ahora del adverbio. El adverbio es muy interesante porque el adverbio se utiliza para modificar a un verbo, a un adjetivo o en algunos casos a otro adverbio. Por ejemplo, repentinamente. Una de las cualidades que conocemos de los adverbios es que se utiliza un adjetivo, se le cambia la terminación de o para a y se le adiciona la terminación mente. ¿Recuerdan? Espero que recuerden cuando hablamos de sufijación, prefijación en morfología de sufijos y prefijos. Pues repentinamente, mente es uno de estos términos que utilizamos que ponemos al final de una palabra y a la vez que vemos el término mente sabemos que se trata de un adverbio que expresa el modo en que algo ocurrió. Tenemos otro como demasiado, por ejemplo, que modifica a un adjetivo, demasiado dulce, like too much. Te explica la cantidad, es un
en inglés diríamos que es un quantifier. Decimos en qué cantidad, en qué medida te da la medida. Acá tenemos rápidamente, que modifica el adverbio también muy, corrió muy rápidamente, mejor dicho. Entonces, muy te dice en qué modo. Muy está modificando cuán rápido, like how fast was the person running. Entonces, no solamente corrió rápidamente, sino muy. Entonces, en este caso, muy modifica adverbio rápidamente. Que en algún momento corrió rápido. ¿Cómo corrió rápido? Hubiese sido un adjetivo que describe cómo se corrió algo, ¿no? Y se modifica rápido o cambia rápida y se le adiciona mente. Las preposiciones. Entre las preposiciones tenemos a, ante, bajo, con, contra, en, entre, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Pues todas estas son preposiciones que utilizamos para mostrar la relación entre un nombre o pronombre o el sustantivo, ¿no? En algunos casos, según la academia, se le dice nombre al sustantivo también, con otra parte de la oración. ¿Ok? Entonces, recuerden, tenemos a, ante, bajo, con, contra, de, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Como les dije, podemos también utilizar expresiones como al lado de, pero en este caso sí ya vienen siendo más bien como una expresión, no solo una preposición como una sola palabra, porque al lado de, como ven, está de siendo parte de la expresión. Lado se expresa en qué posición está algo, pero no deja de ser una frase preposicional que nos explica en la posición de algo, en qué lugar está algo. Ahora vamos a hablar de las conjunciones. ¿Quiénes son las conjunciones o qué son? Las conjunciones son las palabras que se utilizan para conectar palabras o frases o cláusulas dentro de una oración. Ahora, se clasifican en diferente manera porque pueden ayudarnos a subordinar una oración, ¿ya ven? Por ejemplo, yo puedo decir, tengo agua, tengo pan. Tengo agua y pan. Quiere decir que uní dos ideas, la convertí en una. De hecho, si quiero ser repetitiva, puedo decir tengo agua y tengo pan. Entonces, tengo agua, eso es una oración, tiene un sentido, y ahí dije que tengo. El sujeto está omitido porque el sujeto soy yo tengo, el verbo conjugado, agua, que es lo que tengo. Yo tengo pan, entonces tengo agua y pan. Y aquí está la conjunción uniendo a dos sustantivos, dos ideas. ¿Okay? Tenemos acá otro ejemplo. El cielo muestra notables cambios en la mañana, muestras en shows, y en la noche. Hay una frase, el cielo, the sky, muestra notables, o sea, cambios que se ven a la vista, notables. Quiere decir que también estoy diciendo el cielo muestra notables cambios en la noche. Pero en lugar de decir dos frases, es igual, como tengo pan y tengo agua. El cielo muestra notables cambios en la mañana y en la noche. Quiere decir que esta conjunción está uniendo dos frases. En el primer ejemplo estábamos uniendo dos sustantivos. So we're joining two nouns, dos sustantivos. Ahora unimos dos frases. We just join two phrases. ¿Okay? Vamos a ver con una cláusula independiente. De hecho, ustedes han visto cómo una conjunción introduce una cláusula subordinada con el subjuntivo. Es necesario que hagas la tarea. Ese que es una conjunción que nos ayuda a introducir la cláusula subordinada. ¿Okay? Vamos a terminar con el ejemplo que habla de Mariana, se quedó en casa porque quiere estudiar.
Pues en este caso estamos hablando de dos ideas. Mariana se quedó en casa. Y la otra idea es Mariana quiere estudiar. Pues la conjunción une dos cláusulas, una independiente y la otra se convierte en una oración subordinada, se convierte y becomes, o it turns into, a subordinate sentence en una oración subordinada, porque ahora no decimos que Mariana se quedó en casa y Mariana quiere estudiar. Ahora decimos, Mariana se quedó en casa porque quiere estudiar. O sea, una se convierte en la causa, ¿ya? Y la otra en el efecto. ¿Cuál es la causa por la cual Mariana se quedó en casa? Es porque quiere estudiar. Quiere decir que la conjunción también nos ayuda a establecer la relación causa-efecto. Vamos a hablar ahora de la interjección. La interjección es muy importante porque la usamos continuamente y no nos damos cuenta de que es un término lingüístico. Es una palabra que se utiliza para expresar una emoción de repente. No tiene una conexión gramatical con el resto de la oración. Es como, oh, no, híjole, wow, sí, sí, qué bueno. No tiene una estructura como tal, pero es una interjección. Interjección, de hecho, como una, de alguna manera u otra tipo de interrupción, como que entra en la conversación para decir algo. Y aunque no tiene un significado específico, te ayuda a comprender si el sujeto que la expresa está en acuerdo o en desacuerdo con el enunciado, with your enunciation, con lo que dices. Ahora, tienen que comprender que ahora que hemos visto la rama de la lingüística, la morfología, la sintaxis, la semántica también, con respecto a lo que es la sintaxis, estas palabras, estos tipos de palabras tienen que obedecer el orden en una oración. No puedes poner el verbo delante y el sustantivo detrás a menos que tenga sentido. ¿Ok? Unless it makes sense. Quiere decir que tienen que estar de acuerdo con la posición de algunas palabras según la función que van a desempeñar en una oración. Por ejemplo, un adjetivo por lo general va detrás del sustantivo, pero en algunos casos en español vemos que en pocos casos el adjetivo puede ir delante del sustantivo, como bella chica, por ejemplo, pero por lo general decimos la casa azul. Si decimos de otro modo, no tiene sentido en español. Estaríamos utilizando el orden de las palabras de la lengua inglesa y no tendría sentido en español.